están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a presentar el concepto de conjunto. Un conjunto es en principio una estructura de datos dinámica y abstracta. Es abstracta debido a que se puede representar de varias formas, ya sea con arreglos unidimensionales, con listas enlazadas o incluso con árboles binarios de búsqueda. Sus características fundamentales son dos. Sus elementos no están necesariamente ordenados, podrían no estarlo. Además, no hay elementos repetidos. Vamos a presentar el tipo de datos abstracto conjunto con sus operaciones fundamentales: unión de conjuntos, intersección, diferencia, entre otros. Presentaremos también algunas aplicaciones sobre conjuntos en lenguaje Java. Espero te sea de utilidad este video. Objetivos de aprendizaje: aprender el concepto de conjuntos, modelos de representación, especificación e implementación, ejemplos y aplicaciones. Un conjunto es una estructura básica fundamental de las matemáticas, así como de la informática. Se utiliza como una base de una gran cantidad de tipos de datos abstractos. Se han desarrollado muchas técnicas para la implantación de tipos de datos abstractos basados en conjuntos. Sus principios fundamentales son dos: que no hay repetidos y además no necesariamente están ordenados. El término conjunto es bastante primitivo y fundamental en toda la estructura matemática. Generalmente esta palabra se acepta en matemáticas como un término indefinido, tal como en geometría, que toma entre otros los términos punto, línea o plano. En ciencias de la computación y en programación se utiliza el conjunto como una estructura de datos abstracta y dinámica. Tenemos el tag conjunto con datos T tipo de datos y C colección de elementos tipo T. Las operaciones son: el predicado lógico pertenece a, X de tipo booleano. Es verdadero si X pertenece a y falso en otro caso. Tenemos unión de A y B, intersección de A y B, diferencia de A y B. Tenemos las características no necesariamente iguales. Como señalamos, un conjunto es un tipo de datos abstracto, por tanto se puede representar de muchas formas, por ejemplo a través de listas enlazadas, a través de arreglos o a través de árboles. Tenemos las operaciones fundamentales: unión de A y B, intersección de A y B, diferencia de A y B, combinación de A y B. Tenemos también asigna A, B, pertenece a, X, inserta X, A. Tenemos la operación mínimo de A. Toma como argumento A conjunto y devuelve su menor elemento. Máximo de A. Toma como argumento A conjunto y devuelve su mayor elemento. Igual A, B. Toma como argumentos los conjuntos A y B y devuelve un valor booleano si A y B tienen los mismos elementos y falso en otro caso. Veamos la unión de dos conjuntos. Tenemos el diagrama de entrada: A y B conjuntos como entrada y sale C conjunto como salida. Tenemos el tipo conjunto como una colección de elementos X de tipo T para algún tipo T. La precondición es que tanto A como B son diferentes del vacío. La función unión recibe A y B tipo conjunto y devuelve C tipo conjunto. La postcondición nos dice que todo X de C pertenece a A o pertenece a B. Veamos una implementación con arreglos. Tengo el conjunto A de las vocales y se puede implementar en un arreglo ingresándolos de izquierda a derecha. Tenemos ahí la acción pertenece, que recibe el arreglo A, su dimensión M y X, el elemento que queremos verificar si pertenece al conjunto A. Definimos la variable booleana encontró igual falso, y vale 1, y mientras y menor o igual que M y no encontró, va a explorar el vector hasta que encuentra un A sub i igual a X y retorna encontró. La acción unión recibe como entrada A y B vectores con sus dimensiones M y N y retorna el conjunto C con su dimensión L. Primero hacemos que todos los elementos de A se asignen a C. Luego recorremos el conjunto B y para cada elemento de B preguntamos si no pertenece a A. Si no pertenece, lo asignamos a C. Si pertenece, ya no se asigna.
Finalmente, almacenamos en L el último valor de I. La función pertenece nos garantiza que no hayan repetidos en el conjunto. Unión. Tenemos otra forma de implementar la función unión, que recibe A y B conjuntos de entrada con dimensiones m y n respectivamente, y ya no devuelve C como argumento, sino el conjunto se retorna en el nombre de la función. Primero se asigna todo A C y luego los elementos de B que no están en A se asignan a C. Finalmente en L se guarda I y retorna el conjunto C. Veamos la intersección de dos conjuntos. A y B, conjuntos de entrada, y sale C, el conjunto de intersección. La precondición es que tanto A y B sean diferentes del vacío, y la postcondición nos dice que el conjunto C contiene los X, tal que X pertenece a A y además pertenece a B. Tenemos ahí la acción intersección que recibe A y B de tamaño M y N respectivamente y retorna C de tamaño L, la intersección. Primero hacemos J igual 0 y para todo I desde 1 hasta M preguntamos si el lazo I pertenece a B, quiere decir que está en ambos conjuntos, por tanto se asigna a C. Esto garantiza que en C estén los elementos que están tanto en A como en B. Finalmente L se asigna el valor J. Tenemos ahora la implementación con listas. Ahora vamos a ver una lista que contiene un conjunto. Cada elemento del conjunto se almacena en un nodo de la lista. Tenemos la estructura nodo de la lista con una parte dato de tipo T para algún T y una parte siguiente a un nodo del mismo tipo. Tenemos el tag lista que contiene cabeza y último apuntadores al nodo. Cabeza apunta al primer elemento, al primer nodo de la lista y último al último elemento de la lista. Tenemos las funciones o los métodos adiciona y recorre. Tenemos la acción unión que recibe cap A, cabeza de la lista A, y cap B, cabeza de la lista B. La acción va a unir los dos conjuntos, las dos listas, y retorna la lista con cabeza C. Primero asignamos a n el valor de cabeza de A. Mientras n sea diferente a nulo, vamos a adicionar todos los nodos de la lista A a la lista con cabeza cap C. Luego recorremos la lista con cabeza B. Y para cada elemento preguntamos, si no pertenece a la lista con cabeza A, entonces se adiciona. Si no, no se adiciona. Tenemos el método adiciona, que ya ha sido estudiado cuando hemos visto el video de listas. Este método adiciona recibe como entrada cabeza de la lista, ul el último apuntador al último elemento de la lista y v el valor que se va a adicionar. Hacemos n igual nuevo nodo, se crea un nuevo nodo con dirección n. En la parte de datos de n guardamos el v y en la parte siguiente asignamos nulo. Si cabeza es igual nulo, quiere decir que la lista está vacía. Por tanto, el que se va a adicionar es el primer nodo. Por tanto, cabeza apunta a n. En otro caso, el último nodo, parte siguiente apunta a n. En cualquier caso, se actualiza el valor de último con el valor de n. Veamos ahora la intersección. La entrada es la lista A con cabeza A, la lista B con cabeza B y retorna la lista C con cabeza C, que es la intersección de la lista A y la lista B. Asignamos a n cap A. Mientras n sea diferente a nulo, preguntamos si el valor de la lista A pertenece también a la lista B. Eso se hace con la función pertenece. Si nos devuelve verdadero, adicionamos n parte de dato a la lista C. Si no pertenece, no se asigna. Avanzamos al siguiente nodo de A con n igual n siguiente. Se repite todo esto mientras n sea diferente de nulo. Tenemos la acción disjunto que va a verificar que la lista con cabeza A y la lista con cabeza A no tengan ningún elemento en común. Recorremos la lista A, hacemos n igual cap A y disjunto igual a valor verdadero, dado que disjunto es booleano. Mientras n sea diferente nulo y disjunto, preguntamos
Si n parte de dato pertenece a la lista con cabeza B, si pertenece, hacemos disjunto igual falso, dado que se ha encontrado un elemento en común. Si no pertenece, se continúa, haciendo n igual n siguiente, avanzando al siguiente nodo. Esto se va a repetir hasta que se llegue al fin de la lista o hasta que encuentre un nodo en común, en cuyo caso disjunto será falso. Esta acción devuelve el valor de disjunto, con verdad si es que son disjuntos y falsos si no son disjuntos. Como señalamos, al ser un conjunto, una estructura de datos abstractas, se puede implementar también con árboles, en este caso con árboles binarios de búsqueda. Sabemos ya la teoría de un árbol binario de búsqueda. Les invito a revisar el video de árboles binarios de búsqueda. En todo caso, vamos a señalar que para todo nodo del árbol binario de búsqueda, el valor de ese nodo es mayor que todos los valores de los nodos que están en el subárbol izquierdo y es menor que todos los valores de los nodos que están en el subárbol derecho. Esto es para todo nodo. Tenemos ahí la estructura nodo con una parte dato y dos apuntadores, apuntador al hijo izquierdo HI y apuntador al hijo derecho HD. Y tenemos el tag árbol binario de búsqueda, denotado con ABB. Raíz es un apuntador a la raíz, al nodo raíz del árbol, y tenemos las funciones insertar, raíz, B, recorre, raíz. Para la unión de dos conjuntos implementados árboles, necesitamos la raíz del árbol A, raíz del árbol B, raíz B, y va a retornar en raíz C la raíz del árbol C, la intersección de árbol A y árbol B. Primero llamamos a inorden-A y le enviamos raíz del árbol A y la raíz del árbol C. Esta acción es una implementación específica de inorden, recorrido inorden del árbol A. Y luego vamos a hacer un inorden B, similar al anterior, pero es específicamente para recorrer el árbol B. Tenemos aquí inorden A. Preguntamos si R es diferente de nulo. Llamamos a inorden del subárbol izquierdo. Luego guardamos en V, R parte valor e insertamos en el árbol con raíz C el valor de B. Y luego se llama a inorden del subárbol derecho. Esto se va a repetir recursivamente para todo nodo del árbol. Tenemos aquí el inorden B. Preguntamos si R es diferente de nulo. Hacemos un recorrido inorden R parte HI. Guardamos en B el R parte valor. Y si el valor V no pertenece al árbol con raíz A, entonces lo insertamos en el árbol con raíz C. Y luego continuamos con el recorrido inorden de R parte HD. Una aplicación de conjuntos es el problema de la mochila, en la cual se dispone de un conjunto de objetos que se tienen que colocar en una mochila respetando el tamaño de la mochila. Cada objeto del conjunto tiene un peso y un valor determinado. Y se trata de escoger los elementos uno a uno del conjunto de tal manera que se maximice el valor de carga de la mochila. Tenemos ahí la función mochila que se vio en el tema de algoritmos voraces. Esta acción elige el mejor objeto restante del conjunto de objetos. En este sentido utiliza la estructura de datos conjuntos. Veamos una aplicación de un administrador de conjuntos mediante listas enlazadas. Tenemos una aplicación en Java NetBeans. Creamos un proyecto en conjuntos que tiene los siguientes componentes: una interfase gráfica panel que contiene la interfase para administrar los métodos de la aplicación. Tenemos nodo lista y conjunto.
Vamos a crear primero una clase de lista que contiene nodos raíz de cada conjunto. El primer nodo de lista de conjuntos contiene el nombre del conjunto, un apuntador al siguiente conjunto, y el tercer elemento es un apuntador que es cabeza del primer conjunto. El segundo componente apunta al siguiente nodo que contiene el nombre del conjunto, apuntador al siguiente conjunto y un apuntador que es cabeza del conjunto mismo, ¿no? Entonces tenemos una lista de conjuntos que contiene por cada nodo cabeza de un conjunto. Tenemos la clase nodo con la parte de dato tipo cadena y siguiente apuntador a nodo. Tenemos el constructor que inicializa dato con un valor D y siguiente con nulo. La clase nodo lista contiene el nombre de la lista, realmente el nombre del conjunto. Cabeza lista apunta al primer elemento de un conjunto. Último lista apunta al último elemento del conjunto. Y lista siguiente apunta al siguiente nodo cabeza de otro conjunto. Tenemos la clase lista que contiene adiciona, recorre y pertenece. El método adiciona aumenta un nuevo conjunto, recorre los conjuntos y pertenece verifica si un conjunto nuevo ya existe o no. Tenemos el método adiciona para adicionar un nuevo nodo a la lista de conjuntos. El método recorre para mostrar los conjuntos ya creados. Tenemos el método pertenece que verifica si V que se intenta incluir ya existe o no en el conjunto, en la lista de conjuntos. Ahora tenemos por cada nodo de la lista de conjuntos, cada nodo contiene una cabeza a un conjunto. Tenemos aquí la clase conjunto, que contiene cap y último apuntador a primer elemento y último elemento de un conjunto específico. Tenemos un constructor que inicializa cap con C y último con U, valores que vienen desde la interfase gráfica. Tenemos el método adiciona, recorre, pertenece y busca un elemento en el conjunto. Tenemos el método adiciona un nuevo nodo a un conjunto específico. Si cabeza es igual null, quiere decir que el conjunto está vacío. Por tanto, cabeza apunta al nodo recientemente adicionado, que es el primer nodo. Y último es el mismo n, dado que es el único nodo existente hasta el momento. Recorrer nodo utiliza cap para iniciar el recorrido de la lista y hacemos p igual cap. Asignamos un espacio a una variable tipo string msj donde se va a concatenar cada uno de los elementos del conjunto. Mientras p sea diferente nulo, hacemos msj igual a msj anterior más la parte de datos de p. Avanzamos al siguiente elemento, p igual p parte siguiente, y mientras sea diferente de nulo, otra vez adicionamos p parte de datos. Finalmente este método retorna el recorrido en la variable msj. Tenemos la función booleana pertenece, que recibe cap, cabeza de la lista, y v, el elemento que queremos verificar si pertenece al conjunto creado en la lista. Hacemos p igual cap y mientras p sea diferente de nulo y no encontró, avanzamos en la lista con el while. Cuando encontremos que p parte de datos es igual a v, es decir, ya encontramos el elemento, entonces encontró se hace verdadero y eso va a forzar a que salga del while, retornando finalmente el valor de encontró verdadero si lo encuentra, o si v pertenece a la lista conjunto, o falso si no pertenece. La función buscar un elemento recibe cap, cabeza de la lista del conjunto, y v el valor a buscar.
Pregunta, si cap es null, quiere decir que el conjunto está vacío, por tanto v no se encuentra. En otro caso, llama a la función pertenece, que se encarga de buscarla, y le envía cap y v. Si pertenece devuelve verdadero, entonces retorna el mensaje v pertenece al conjunto. En otro caso, retorna el mensaje no pertenece al conjunto. Tenemos aquí un JFrame, administrador de conjuntos basados en listas, que va a capturar un dato desde un text file, y tenemos el botón en color amarillo crear conjunto y listar conjuntos. Esto va a permitir crear nuevos conjuntos y listar los elementos del conjunto. En color rojo tenemos las acciones para un conjunto específico: abrir un conjunto que ha sido creado, adicionar un elemento a ese conjunto, recorrer los elementos de ese conjunto y verificar si el elemento ingresado en el text file pertenece al conjunto. Entonces esta aplicación va a permitir crear varios conjuntos, y por cada conjunto vamos a poder adicionar y recorrer y verificar su pertenencia al conjunto. Tenemos aquí, hemos aumentado el dato Pedro con el botón adicionar, y dice se adicionó Pedro en lista de alumnos. Tenemos aquí el recorrido, se recorre el conjunto con elementos Juan, Pedro, Rigoberto, Ronald, Tula, María y Rosalba. Tenemos la opción verificar, ingresamos en el text file el dato Juan y con el botón rojo pertenencia verifica si Juan pertenece o no pertenece al conjunto. Veamos ahora una aplicación calculadora de conjuntos que nos va a permitir realizar operaciones con conjuntos. Tenemos un proyecto operar conjuntos que tiene un panel, la interfase gráfica, la clase nodo y la clase conjuntos. Tenemos aquí el panel que va a permitir crear dos conjuntos. Primero abrimos el conjunto A e ingresamos datos, y con el botón adiciona se adicionan elementos al conjunto A, y recorre el conjunto A. En el lado derecho tenemos en forma similar abrir conjunto B, adicionar datos al conjunto B y recorrer el conjunto B. Tenemos en la parte inferior las operaciones unión, intersección y diferencia. En este ejemplo hemos ingresado el dato Y al conjunto A y sale el mensaje lista A, se adicionó el valor Y. Tenemos aquí hemos elegido recorrer el conjunto A y nos muestra la lista A, dos puntos A, B, C, X, Y, W. Tenemos en forma similar el conjunto B y tenemos ahora la lista A, que es la unión del conjunto A y conjunto B. Tenemos aquí la intersección del conjunto A con el conjunto B. Tenemos ahora la clase nodo de un conjunto. Tenemos la clase conjunto, que al ser implementado con listas tiene cap y último, apuntador a primer elemento y último elemento del conjunto. Se inicializan con nulo ambos apuntadores con el constructor conjunto. Y tenemos los métodos adiciona, recorrer, unión, intersección, pertenece y buscar. Tenemos aquí el método adiciona, que ya lo hemos utilizado reiteradas veces. El algoritmo es el mismo, siempre recibe v como argumento y lo aumenta en un nuevo nodo al final de la lista. Tenemos el método recorrer, que inicializa en la variable p tipo nodo cabeza de la lista y va a recorrer uno a uno los nodos de la lista y se van a ensamblar en la variable msj tipo string uno a uno la parte de datos de cada nodo. Finalmente retorna el mensaje a la interfase gráfica el valor del conjunto.
Tenemos la operación unión que recibe el CAC B apuntador a la lista B. Esta acción unión va a unir al conjunto por defecto, el conjunto A, le va a unir el conjunto B que viene como argumento. Pregunta, si cabeza es null, quiere decir que la lista A está vacía, entonces cabeza se asigna B. Es decir, si A está vacío, la unión será el conjunto B solamente. En otro caso, hacemos P igual cabeza B y vamos a recorrer uno a uno los elementos del conjunto B, preguntando si pertenecen al conjunto A. Si pertenece al conjunto A, o si no pertenece al conjunto A, entonces adiciona, dado que no pueden haber repetidos. Finalmente retorna el mensaje A unión B. En forma similar, la intersección de A y B va a intersectar el conjunto B al conjunto por defecto conjunto A. Quiere decir que el conjunto A es el conjunto por defecto y el conjunto B viene como argumento. Hacemos Q igual cabeza B. Creamos un nuevo conjunto con valor R. Mientras Q sea diferente de nulo, recuerden que Q es el apuntador a la lista B. Vamos a recorrer todos los elementos de la lista B. Vamos a preguntar si el elemento de la lista B pertenece al conjunto A. Si es verdad, quiere decir que está en ambos, por tanto está en intersección. Entonces se adiciona Q parte de dato al conjunto R. Se avanza al siguiente elemento de B con Q igual Q siguiente, y nuevamente si pertenece al conjunto A, es decir, está en ambos conjuntos, se adiciona a R, si no, no se adiciona. Al terminar el while, ya ha sido creado el conjunto R con la intersección de ambos conjuntos, por tanto, la cabeza del conjunto R, R.cap, se asigna a cap, al valor de la lista nueva de A que tiene la intersección de A y B. Igualmente se actualiza último. Retorna el mensaje A intersección con B. Tenemos la función pertenece que recibe V como argumento y va a verificar si V pertenece al conjunto. Tenemos la función buscar que recibe como argumento V de tipo string, el valor a buscar en el conjunto. Si CAC es igual nulo, el conjunto está vacío, por tanto no encontró V. De lo contrario, pregunta, llamando a la función pertenece, si V pertenece al conjunto. En ese caso, si retorna verdadero, retorna el mensaje V pertenece al conjunto. Si no es así, retorna el mensaje V no pertenece al conjunto. Pueden observarse que el buscar no es realmente el encargado de buscar, sino él encarga a la función pertenece que verifique si V pertenece o no al conjunto. Bien, hemos terminado este video. Ahora te voy a pedir, a efecto que compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se formulan a continuación y luego compares tus respuestas con las que se muestran al final. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características fundamentales de un conjunto? 2. ¿Cómo se puede representar un conjunto? 3. ¿Cuáles son las principales operaciones de conjuntos? 4. ¿Cómo se define la diferencia entre dos conjuntos? Las características son: no necesariamente están ordenados y no hay repetidos. ¿Cómo se puede representar un conjunto? Con arreglos, con listas enlazadas, con árboles de búsqueda binario. ¿Cuáles son las principales operaciones de conjuntos? Unión A y B, intersección A y B, diferencia A y B, combinación de A y B. ¿Cómo se define la diferencia entre dos conjuntos? Diferencia de A, B, toma los argumentos A y B, cuyos valores son conjuntos, y asigna el resultado A menos B a la variable C, que es también un conjunto. A menos B igual a los elementos X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B.
Les invito a visualizar los videos de estructura de datos, arreglos, listas y árboles que servirán como base para representar conjuntos.